Diciembre llega y tu cabeza ya está haciendo cuentas. El aguinaldo está por caer y tú ya tienes la lista armada, tele nueva, ropa para la cena de Navidad, regalos para toda la familia, esa escapada que nunca te das. Y órale, si sobra algo, pues a lo mejor lo guardas. Mentira, no vas a guardar nada porque en enero ya estarás pidiendo prestado para los útiles escolares y llorando porque la tarjeta de crédito quedó hasta arriba. No es tu culpa, compa. Te enseñaron a ver el aguinaldo como si fuera un premio de la lotería. Un dinero mágico que llegó del cielo para que lo gastes en lo que te dé la gana. Pero eso es una trampa. El aguinaldo no es un regalo, es parte de tu sueldo. Es dinero que te ganaste trabajando todo el año y que te pagan de golpe. Y mientras tú lo ves como fiesta, las tiendas, los bancos y hasta tu familia ya están esperando con la mano extendida para quedarse con cada peso. Ahora mismo te voy a mostrar exactamente cuánto te toca de aguinaldo en 2025, cómo calcularlo sin errores y sobre todo en qué no debes gastarlo si no quieres empezar el año con el agua hasta el cuello. No es cuento de hadas ni consejito motivacional, es estrategia pura. Y si la aplicas, vas a ser de los pocos que llegan a febrero sin deberle a medio mundo. Primero lo primero, ¿cuánto te toca? Por ley en México, todo trabajador tiene derecho a recibir mínimo 15 días de salario como aguinaldo. Eso está en la Ley Federal del Trabajo. Artículo 87. No importa si trabajaste el año completo o solo unos meses. Te toca tu parte proporcional. Entonces, ¿cómo se calcula? Agarra tu salario diario, multiplícalo por 15 y listo. Eso es lo mínimo que debes recibir. Si ganas 10,000 pesos al mes, tu salario diario es como de 333 pesos. Multiplícalo por 15 y ahí tienes casi 5,000 pesos de aguinaldo. Pero ojo, muchas empresas dan más de 15 días. Algunas dan 30, otras hasta 45. Revisa tu contrato o pregunta en recursos humanos. Y si trabajaste menos de un año, se calcula proporcional. Si entraste en junio, trabajaste 6 meses, entonces te toca la mitad. No dejes que te vean la cara. Revisa tu recibo de nómina, checa que los números cuadren y si algo no te late, reclama. Es tu dinero, compa. No un favor. Ahora viene lo bueno. ¿En qué no debes gastar ese aguinaldo? Primer error gigante. Comprarte cosas que no necesitas solo porque están en oferta. Las tiendas saben que en diciembre todos traen el aguinaldo en la bolsa y por eso te bombardean con promociones. Pantalla 4K, meses sin intereses, 2x1, Buen Fin versión navideña. Y tú caes como tamal recién hecho. Pero la verdad es que esa tele no va a cambiar tu vida. Vas a verla 2 semanas con emoción y después va a ser lo mismo. Netflix en 4K o en HD. Sigues en el mismo sillón viendo las mismas series. No vale la pena quemar tu aguinaldo en algo que no te va a generar ni un peso más. Segundo error. Pagar deudas que no son urgentes. Espérate, sí leíste bien. No todas las deudas son iguales. Si tienes una tarjeta de crédito con intereses del 50% anual, órale sí, págala. Esa deuda te está comiendo vivo. Pero si le debes a tu compadre 100 pesos y no te está cobrando intereses, déjalo para después. Tu aguinaldo tiene que trabajar para ti primero. Crear un colchón de emergencia, invertir en algo que te genere más dinero o cubrir necesidades reales, no en quedar bien con todo el mundo mientras tú quedas en ceros. Tercer error, y este duele. Gastarlo todo en la cena de Navidad y regalos. Compa, entiendo. La Navidad en México es sagrada. La familia, los tamales, el ponche, los regalos para los sobrinos, pero seamos honestos. Nadie se acuerda del regalo que les diste el año pasado. Nadie. Y esa cena que te costó 3,000 pesos se convirtió en kilos de más y en platos sucios. La Navidad no necesita que te quiebres financieramente para ser bonita. Puedes hacer una cena increíble con 2,000 pesos. Puedes dar regalos significativos sin gastar una fortuna. Y puedes disfrutar sin la angustia de saber que en enero no vas a tener ni para el transporte. Aquí va la estrategia que funciona. Divide tu aguinaldo en 3 partes. Primera parte, 30% para ti y tu familia. Esto es para disfrutar. La cena, un regalo especial, algo que realmente quieras hacer, pero con límite. No es todo el aguinaldo, es solo una parte. Segunda parte, 30% para tu fondo de emergencias. Si no tienes ahorros, compa, este es el momento. 3 de cada 4 mexicanos no tienen ni para aguantar un mes sin trabajo. No seas parte de esa estadística. Guarda ese 30% en una cuenta de ahorro que no toques. Es tu colchón, tu respaldo, tu tranquilidad. Y la tercera parte,
40% para inversión o para pagar deudas caras. Si tienes tarjeta de crédito con intereses altísimos, págala. Si no tienes deudas, invierte. Abre un CETE. Mete ese dinero en un fondo de inversión, o incluso úsalo para capacitarte en algo que te haga ganar más dinero, un curso, una certificación, una herramienta de trabajo. Esa es la jugada inteligente. Sé que suena aburrido, sé que suena como si te estuviera quitando la diversión, pero te voy a decir algo. ¿Sabes qué se siente bien de verdad? Llegar a febrero y no estar rogando que te presten para pagar la luz. Llegar a marzo y tener ahorros. Llegar a junio y darte cuenta de que ese 40% que invertiste ya te generó rendimientos. Eso es lo que se siente bien. No la tele en 4K que ni te acuerdas que compraste. Ahora, si de plano ya te gastaste el aguinaldo antes de que te lo pagaran porque ya lo comprometiste todo, respira. Todavía hay tiempo. Renegocia. Habla con tu familia y diles: este año la cena va a ser más sencilla, pero igual de chida. Habla con tus amigos y diles: este año nada de intercambios caros, hagamos algo simbólico. Y si ya compraste cosas que no necesitas, devuélvelas, en serio. Aprovecha las políticas de devolución. No hay nada de malo en reconocer que te emocionaste y corregir el rumbo. Eso no es fracaso, eso es inteligencia financiera. Y una cosa más, si tu patrón no te ha pagado el aguinaldo y ya estamos a finales de diciembre, exige. La fecha límite es el 20 de diciembre. Si no te pagan, puedes ir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y poner una queja. No dejes que te roben lo que es tuyo. No importa si es una empresa grande o chica. No importa si tu jefe es buena onda. El aguinaldo es tu derecho y punto. Si este video te está aclarando la mente y el bolsillo, dale a suscribirte, compa, que aquí el dinero se entiende clarito. Ahora hablemos de lo que sí puedes hacer con tu aguinaldo y que te va a cambiar el juego. Número 1. Invierte en tu salud. No en el gimnasio que nunca vas a pisar. Invierte en un chequeo médico completo. En unos lentes si los necesitas. En arreglar esa muela que te duele pero que has ignorado 6 meses. Tu salud es tu capital más importante. Sin salud no hay trabajo. Sin trabajo no hay dinero. Es así de simple. Y en México, con el sistema de salud que tenemos, más vale prevenir que después andar batallando para conseguir cita. Número 2. Invierte en educación, no en cualquier curso. Invierte en algo que te haga ganar más dinero o te abra puertas. Si eres contador, métete a un diplomado de impuestos que te haga más valioso. Si trabajas en ventas, aprende marketing digital. Si eres godín, aprende Excel avanzado o inglés. Son habilidades que se pagan. Hay cursos desde 500 pesos hasta 3,000 que valen oro. No necesitas gastarte 10,000 en una maestría que no vas a terminar. Empieza con algo práctico, algo que apliques ya, algo que en 3 meses ya te esté generando resultado. Número 3. Invierte en herramientas que te ahorren tiempo o dinero. Una buena computadora si la tuya ya está del año del caldo. Una licencia de software que necesitas para trabajar. Unos tenis buenos si caminas mucho. No es gasto. Es inversión, porque esas cosas te van a durar y te van a hacer más eficiente. No es lo mismo que comprarte ropa de marca que vas a usar 2 veces. Esto es diferente, esto te sirve. Y número 4, invierte en tu libertad financiera. Abre una cuenta de inversión. Mete tu dinero en CETES. Empieza un fondo para tu retiro porque el Afore no te va a alcanzar, compa. Los números no mienten. Si esperas que el gobierno o tu empresa te resuelvan la vejez, vas a terminar trabajando hasta los 80. Pero si desde ahorita empiezas a guardar aunque sea 1,000 pesos al mes, en 30 años con interés compuesto, vas a tener un colchón que te va a dar tranquilidad. Y eso no tiene precio. Sé que tal vez estás pensando, este compa está loco, ¿cómo voy a ahorrar si apenas me alcanza? Y te entiendo, pero aquí está el detalle. No se trata de tener mucho dinero, se trata de usarlo bien. Puedes ganar 50,000 pesos al mes y estar endeudado, o puedes ganar 10,000 y tener ahorros. La diferencia no es cuánto ganas, es qué haces con lo que ganas. Y el aguinaldo es tu oportunidad de oro para empezar a hacer las cosas diferente. Entonces, ahí lo tienes. Aguinaldo 2025. Mínimo 15 días de salario. Calcúlalo bien. No lo gastes en pantallas que no necesitas, en cenas que te van a quebrar o en regalos que nadie va a recordar. Divídelo inteligente. 30 para disfrutar con límite. 30 para tu fondo de emergencias. 40 para inversión o deudas caras. Y si ya lo gastaste mentalmente, todavía hay tiempo de corregir. Vas a tener 2 opciones. Puedes seguir haciendo lo mismo que todos.
gastar el aguinaldo en 2 semanas, llegar a enero con la cartera vacía y pasarte el año diciendo que el dinero no te alcanza. O puedes aplicar lo que te dije, ser de los pocos que usan su aguinaldo con estrategia y empezar 2025 con el pie derecho. Tú decides, compa. Cuéntame en los comentarios qué tema financiero te confunde más y lo aclaramos juntos con humor y tacos. Suscríbete para que no se te escape ni un peso.